lo que está trayendo en estos primeros versículos está en plural. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verdadero el verbo de vida, etcétera, lo que hemos visto y oído, versículo 3, eso os anunciamos. ¿Qué es lo que nos está diciendo con este plural? No solamente es él, la carta es de Juan, por eso más adelante va a hablar de una manera personal, solamente él, pero su mensaje está de acuerdo con los demás que han escrito sobre los mismos temas o desarrollado las mismas cosas. Este plural de lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado, se identifica con el resto de los apóstoles. Porque, si sabéis, y se ha dicho en alguna ocasión, las cartas del apóstol Juan fueron las últimas que se escribieron en el Nuevo Testamento. No solamente fue el libro de Apocalipsis, sino cuando miráis primera, segunda y tercera de Juan, se escribieron a lo largo del año 90, dicen los estudiosos. Por tanto, fueron las últimas. Y nos da la idea de que cuando Juan está escribiendo su carta, a él ya habría llegado, él estaba en Éfeso como líder de la iglesia, antes de llegar a la isla de Patmos, exiliado, ya tendría conocimiento de lo que otros apóstoles, incluso el mismo Pablo, que escribió cartas en el año 50 y en el año 60 y se repartieron por diferentes lugares. Juan está diciendo, me identifico completamente con lo que otros autores, otros apóstoles ya han escrito. Así que lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos oído y lo que nosotros hemos palpado, contemplado, de eso es de lo que estamos hablando. Así que la primera conclusión que nosotros tenemos que sacar, tú y yo, cuando te acerques a Primera de Juan, y te animo a que lo leas, no te conformes con ir los pocos versículos paso a paso que vamos a ir viendo los domingos, sino que tú mismo hagas lectura constante de la carta del apóstol Juan, que puedas ver que estás en terreno seguro, que no son las ideas personales de un personaje que escribió allá a principios del año 100 o del año 0, sino que él está escribiendo lo que ha experimentado y que se identifica con todo lo demás. La escritura es el terreno más seguro que tú tienes para tu fe. Con las escrituras estás teniendo tu fe en fundamento claro. Y por tanto lo que está diciendo es necesario para tu vida espiritual. Así que, testigo directo. En segundo lugar, lo que nos demuestra también este principio o esta introducción de la carta son los receptores. Aquí tenemos no un pequeño problema, sino una situación de ignorancia de nuestra parte. Porque esto que siempre llamamos carta del apóstol Juan, ¿es realmente una carta o es otro tipo de escritura? Es algo parecido a lo que tenemos en el libro de Hebreos. Hebreos no conocemos el autor y no podemos darnos cuenta si es una carta, es un sermón que se plasmó en letra o es ambos. Es decir, parte de una carta donde se ha perdido el principio y el fin y nos ha quedado solamente el mensaje. No sabemos. No sabemos si cuando Juan está escribiendo esto es algo que ha escrito a una iglesia concreta, como puede haber sido la de Éfeso, o es un mensaje que nos ha llegado de esta forma de su parte. Porque, por una parte, en principio, no tenemos saludos, como hace Pablo en su carta, saludo a los hermanos de Corinto, de parte mía, o de Apolos, o de Timoteo. Aquí no hay ninguna introducción, no hay presentación a la iglesia que está en tal sitio, etcétera, pero sí podemos ver a lo largo de la carta que Juan se está identificando con aquellos a los que está escribiendo. Así que es un mensaje muy concreto en una situación muy concreta con unas intenciones muy claras y muy precisas. Así que cuando tú te acerques al Evangelio o a la carta de Juan, tienes que tener en cuenta estas cosas. No sabemos qué es una carta. No sabemos si es un mensaje únicamente o ambas cosas a la vez, pero es algo muy concreto dicho a creyentes. Porque la carta que tenemos aquí ante nosotros es a los cristianos. Y esto otra vez es muy importante. Cuando leas algunos pasajes,
concretos, está escribiendo a los que dicen ser cristianos, a los que dicen ser creyentes, sea de donde sea. Y que está escribiendo esta carta no para introducir el Evangelio. En el Evangelio de Juan, aun cuando también es para creyentes, pero dice estas cosas se escribieron para que creáis. Pero aquí, cuando leáis Primera de Juan, se está escribiendo para advertir, por una parte, ya hemos visto en este capítulo 1 que ya hace algunas advertencias, para confirmar y fortalecer a los hermanos también, quizá para corregir algún error que pudiera haberse dado o asegurar la fe y el ánimo de los creyentes. Esto también es esencial para nosotros como iglesia y para ti como el que dice ser creyente. Claro está que lo podéis leer vosotros que no sois cristianos, pero está escrita para los creyentes. Es necesario constantemente que podáis recibir las advertencias del apóstol, no solamente cosas que podáis oír y pasar desapercibidas. Es necesario que busquéis constantemente fortalecer vuestra fe, no la dejéis que sea golpeada por los vientos o las circunstancias de nuestra época. Es necesario que tengáis fundamentos firmes y la carta de Juan lo va a hacer. Por tanto, acercaros a ella para que podáis ver cómo el Señor obra. Fijaros bien cómo lo dice en el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mirad, si decís que tenéis comunión con Él, ¿cómo es que actuáis de esta manera diferente? No podéis andar en tinieblas si decís que estáis en la luz. Lo tendréis que preguntar. O fijaros en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Daros cuenta de que sois pecadores, de la realidad del pecado. Más adelante va a decir, sí, pecamos, pero no podemos practicar el pecado. Y por tanto tendréis que tomar análisis. No podéis escapar del pecado, pero debéis de escapar de practicar el pecado. Así que nos está exhortando o está asegurando en los diferentes términos. ¿Cómo podéis decir que amáis a Dios y aborrecéis al hermano? Nos va a decir también. Nadie que diga ser creyente puede aborrecer a sus hermanos, capítulo 2, versículo 9 y en otros lugares. Así que constantemente vais a sentir que se os zarandea, que se os sacude con la carta, que os está diciendo, vamos a ver, si dices ser creyente, si dices ser cristiano, si estás en la luz, si dices amar a tu hermano, etcétera, etcétera, no puedes actuar de esta forma y de esta otra. Por tanto, nos exhorta y nos corrige o nos anima. Me gozo en esto o en aquello, que podrá decir también en algunas de sus cartas. Así que ya hemos visto que es Juan, a la luz de otros apóstoles, que está escribiendo esta carta, y hemos visto que los receptores son creyentes de una manera general y no podemos precisar una iglesia concreta. En tercer lugar, tenemos la introducción de su tema. Juan nos está diciendo lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon, lo que hemos contemplado, etc. De esto es lo que nosotros anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. En esto ya tenemos dos principios o dos ideas claras por las razones que Juan va a escribir su carta. Si vosotros leéis, y seguramente vosotros habéis leído ya la carta de Juan en alguna ocasión, hay conceptos que se repiten mucho. Por ejemplo, el de amor. Dios es amor, Dios nos ama, Dios nos amó primero y después amamos nosotros, si amas a tu hermano o no amas a tu hermano, etc. Y hay otra idea, por ejemplo, de lo que es la luz. Dios es luz y el Señor es luz, etc. O sea, hay cosas que se repiten y muchas veces consideramos la carta en general por esos conceptos. Es la carta del amor, o es la carta acerca de Dios o de la relación con la Iglesia. Pero en realidad hay otros conceptos que son importantes, otras razones o motivaciones por las cuales se escribieron las cartas.
Lo que era desde el principio es de lo que va a tratar. Yo quiero escribir, lo está diciendo el autor de Juan, yo quiero escribir lo que era desde el principio. Y ¿no suena esto, por ejemplo, a Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nos enseña o nos dirige también a Génesis 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Cuando nos está diciendo lo que yo voy a hablar, lo que yo quiero comunicar o anunciaros a vosotros es lo que era desde el principio. Y de lo que nos está hablando es de nuestro Señor Jesucristo, es de la palabra, o es el verbo, el logos, que se refiere a nuestro Señor Jesús. No algo que fue creado, sino que ya estaba en el principio. Entonces, cuando nosotros relacionamos esto, lo que era desde el principio, el Evangelio y la carta de Juan se refiere al Señor Jesucristo. Lo que él va a tratar de una manera general, con principios concretos, en la carta, es acerca de Jesús, es acerca del Cristo, es acerca del Verbo. No somos nada y no tenemos nada, no podemos comprender toda la esencia del Evangelio y de la gloria de esta buena noticia si no tenemos o no comprendemos que todo su origen es Cristo. Por eso, igual que hemos visto en los inicios de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los Evangelios no son buenas noticias de cosas, de asuntos, de milagros, de enseñanza. El Evangelio es la presentación de Cristo que vino al mundo a salvar pecadores. Y la carta, la primera carta del apóstol Juan se refiere a esto, lo que era desde el principio, el inicio de todas las cosas, aquello que estaba con el Padre, que no podemos ni debemos confundir con el Padre, algo que no ha sido creado, que está más allá de la creación. Pablo lo dice a los colosenses, nuestro Señor Jesucristo fue instrumento de creación, no fue una creación más, con el Padre, como nos dice el Evangelio de Juan. Entonces, tenéis que tener este prisma, estas gafas, a la hora de estudiar y de poder ver los conceptos que vamos a analizar en Primera de Juan. Está tratando en primer lugar de nuestro Señor Jesucristo y cómo nosotros recibimos a través de Él, que Él es nuestra fuente, todas las bendiciones que han de venir después. La palabra, que es nuestro Señor Jesús, el verbo, el logos. Porque aun cuando nuestras versiones, seguramente la mayoría de vosotros tenéis la versión que nos dice el verbo, en realidad el verbo es el logos, es el inicio, es la base fundamental de nuestro lenguaje, la palabra misma creativa, creadora de parte de Dios. Y nos dice que es el verbo o la palabra de vida y por tanto es de la vida eterna. De lo que nos va a hablar y de lo que nos va a tratar es, hermanos, de vivir, de poder sentir la esencia de lo que es la vida poderosa y gloriosa. No únicamente que podamos vivir con el alimento o el vestido o las circunstancias que podamos tener a nuestro alrededor. La vida del creyente, nos va a decir Juan, es Cristo mismo. Y ahora nos lo va a enseñar de una manera clara. Es depender completamente de la fuente de vida que es nuestro Señor Jesús y de la vida eterna que es el fruto y la victoria que nosotros hemos conseguido con Él. La carta, por tanto, la carta de Primera de Juan se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Esta es la introducción del tema, lo que era al principio, el verbo de vida, la vida eterna. De esto es de lo que yo puedo hablar, de esto es lo que yo he podido ver y entender y comprender cuando lo palparon mis manos. Yo estaba allí, como dice Pedro, lo que hemos visto, su gloria, de eso ahora nosotros queremos hablar. De esto es lo que nosotros vamos a descubrir en Primera de Juan. Así que algunas veces nos podemos quedar enfocados en algún versículo concreto de la carta. Y eso está bien, que podamos analizar alguna verdad que está en la carta. Pero la carta tiene que ver, tiene un sentido, tiene una razón, tiene un valor si la entendemos en relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Ahora, dejadme que analice estos dos motivos. Y quizá esto es lo importante que podamos comprender en esta tarde. Los motivos o las razones del mensaje que tenemos ante nosotros. ¿De qué es lo que está hablando? Bueno,
El modo nos lo dice: yo voy a testificar, os voy a anunciar, de esto os escribimos. No solamente es la voz, imaginamos cuando leemos esta carta que en algún momento Juan la pronunció, quizá en una reunión como esta, en una congregación de creyentes de aquella época, de ese primer siglo, que él estuvo enseñando, pero no solamente lo que pudo testificar y anunciar, y que quizás sea un resumen de lo que anunció en otras partes y en otros lugares, sino, como nos dice en el versículo 4, esto también os escribimos. Es decir, ya no solamente fue pronunciado de alguna manera concreta o fue el resumen de todo, sino que esto os escribimos. Esto es lo que os queremos anunciar. De esto queremos que tengáis razón. ¿Para qué? Para que alcancéis comunión y completéis vuestro gozo. Fijaros lo que nos dice en el versículo 6 y versículo 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿De qué es lo que nos está hablando? En un principio hemos leído en los versículos anteriores, versículo 3, de la comunión. Queremos que tengáis comunión como nosotros tenemos con el Padre y con el Hijo. La carta de Juan habla de comunión, de la común unión, de la relación íntima, espiritual que tenemos con Dios y con los hermanos, o con los hermanos para tenerla con Dios. Está hablando de la comunidad, está hablando de lo que es el pueblo, de la relación unos con otros. Por eso es que nos está diciendo en ese versículo 6 y 7, ¿cómo podéis decir que tenéis comunión con Dios si no tenéis comunión con los hermanos? Tendremos que hablar de estas cosas con sinceridad y con claridad. ¿Tienes comunión con Dios? ¿Has alcanzado una relación con Él? Claro, que puedes llegar y decir, en cierto momento yo puse mi fe, mi confianza en la obra del Señor Jesucristo. Ya, pero ¿es esto solo? ¿Ya está? O sea, un día pusiste tu confianza en el Señor y con eso ya está hecho todo. Claro que con eso ya consigues la salvación, pero ¿no hay más en la vida cristiana? ¿No hay unos fundamentos importantes que debes de buscar en tu propia vida? Fijaros bien que Juan dice, lo que yo voy a decir en el resto de la carta, en el resto del escrito, todo lo que yo voy a decir en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tiene que ver con la comunión con nosotros y la comunión que nosotros tenemos con el Padre y con el Hijo. ¿Cómo pueden decir algunos que lo dicen, que tenemos comunión con uno sin tener comunión con los otros? Creo que es un error muy básico, pero muy extendido. Que algunos nos están diciendo, no, yo tengo una comunión con Dios, tengo una relación con Dios, pero no voy a ninguna iglesia. No me relaciono con hermanos. Tengo mi pequeña reunión en casa, mi devocional, quizá por internet, pero me basta. Pero lo que Juan nos está diciendo aquí es, aquí falla algo. ¿Cómo puedes decir que tienes comunión con Dios si no tienes comunión con los hermanos? Hay otros que simplemente se conforman con venir a una reunión y que digo, pues yo me llevo bien con los hermanos, voy todos los domingos, ya sea a la mañana, ya sea a la tarde, y participo en las cosas, tengo comunión con los hermanos, sí, pero ¿cómo es tu comunión y tu relación con Dios? Porque lo que Juan nos está diciendo son las dos cosas. Nosotros escribimos, yo estoy escribiendo esta carta para que tengáis comunión con nosotros, como nosotros tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Tendréis que preguntaros, por tanto, cómo es vuestra vida cristiana. La vida cristiana no es simplemente una relación personal que uno pueda tener de una forma o de otra, sino que es una constante relación que debéis de tener. Y es una relación, por una parte, con Dios y por otra parte también unido con los hermanos. La vida cristiana no es de haber aceptado unas doctrinas. La vida cristiana es una relación constante con una persona, que es, por una parte, con Dios y por otra parte, con tu hermano. ¿Lo tienes? ¿Tienes comunión con Dios y tienes comunión con la iglesia?
Si la tienes, tienes que mejorarla y la carta de Juan te ayuda. Si no la tienes, estás fallando en algo y por tanto tienes que corregirlo. ¿Cómo no vas a tener comunión con los hermanos, puesto que todos estamos unidos y enlazados directamente con Dios? ¿Cómo puedes tener una relación con Dios si estás despreciando o ignorando a tus hermanos? ¿Cómo puedes amar a tus hermanos, no amar a tus hermanos y decir que amas a Dios? Tenemos que buscar esta vinculación. Cierto es que algunos de vosotros podéis terminar en prisión y podéis terminar en lugares aislados y sin ningún tipo de contacto con creyentes, pero no es lo que uno se encuentra en las circunstancias difíciles de la vida, sino lo que estás buscando. ¿Buscas tener comunión con Dios? ¿Buscas tener comunión con tus hermanos? De esto es lo que está tratando Juan. No os conforméis con saber cosas, no os conforméis con tener cosas, no os conforméis con sentir cosas. Lo que tenéis que buscar es la relación. No basta con que le digas a alguna persona palabras suaves o hermosas o elegantes o románticas si tiene que ver con tu enamorado o tu enamorada. Lo que tienes que buscar es la relación, es el trato, es el contacto, esa comunión constante que tenemos que tener. Y eso es lo que tienes que buscar y para eso Juan te va a ayudar en la comunión con Dios y la comunión con tus hermanos. Una debe de llevar a la otra. Si en esta hora estás pensando, quiero fortalecer mi relación, mis lazos con Dios, bueno, una de las maneras de hacerlo es extender tus lazos de afecto con los hermanos. Quiero fortalecer mis lazos con los hermanos, con los creyentes. Para ello tienes que fortalecer tus lazos con el Señor. Cuanto más cerca, de manera real y concreta, estés con Dios, más real será tu relación con los hermanos. Y cuanto más sincera y afectuosa sea la relación con tus hermanos, más cerca sentirás tu relación con el Señor, porque esto está vinculado y está unido. Lo podéis entender, lo podemos entender, de esto es lo que va a tratar Juan y por eso lo repite constantemente de una forma o de otra. Pero fijaros que además añade, estas cosas, versículo 4, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Una vez más, lo que la carta va a tratar y nos va a enseñar desde este mismo inicio es acerca del gozo, de lo que sentimos y de lo que experimentamos y de lo que trae a nuestra vida. Pero es el gozo cristiano. No es el gozo de, como hemos dicho antes, de sensaciones y de emociones. Fijaros bien cuando vosotros estéis leyendo a lo largo de la carta. En ningún momento estéis diciendo, acércate a un paisaje bonito, acerca de la creación, admira los pajaritos, las mariposas, las flores, las montañas, los ríos, y verás qué sensaciones tan bonitas tienes. No está diciendo esto. O no está diciendo, bueno, busca una buena música, un buen ambiente, unas palabras que te satisfagan al oído. Juan no va a hablar en ningún lugar acerca de lo que es la hermosura de la creación o de lo que es la música, la alabanza y adoración. No la está despreciando, ni mucho menos. Pero cuando nos dice, yo quiero que vuestro gozo sea completo. Y luego nos va a hablar de cómo nosotros podemos tener ese gozo. Y no está hablando de sentimientos o de emociones meramente. Por ejemplo, lo que hemos dicho antes, el gozo se alcanza no pecando. ¿Cómo puedes decir que eres creyente y estás practicando el pecado? Por tanto, si quieres sentir gozo en tu vida, el gozo cristiano, el gozo de verdad, tendrás que luchar contra el pecado y apartar el pecado. El gozo se alcanza viviendo en luz. No puedes estar diciendo que quieres gozo, que quieres felicidad, que quieres estabilidad emocional en tu vida si estás viviendo en tinieblas. Hemos leído anteriormente en este mismo capítulo. ¿Es así? ¿Estás en luz o estás en tinieblas? Juan lo que quiere es que tengas gozo en tu vida.
Pero el gozo no es que te añadas una nueva música o que leas un libro entretenido o que tengas algún tipo de entretenimiento extra a lo largo de tu vida o disfrutes de un paisaje, sino el luchar contra el pecado o vivir en luz o guardar los mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que nos va a decir también. ¿Quieres gozo? ¿De verdad quieres sentir felicidad en tu vida? ¿Quieres la bienaventuranza que se nos promete a lo largo de las Escrituras? Pues guarda los mandamientos del Señor. Cumple lo que se nos requiere en las Escrituras. De esto nos va a hablar Juan. Si queréis gozo, buscar este gozo. A veces podemos pensar, bueno, pues vamos a llenar nuestra iglesia de saltos, de alegría, de gozo, sentimientos, emociones, etc. Eso puede estar bien. Pero del gozo del que nos va a hablar Juan a lo largo de su carta es el del trabajo, es el del esfuerzo, el de amar a los hermanos. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios o que sientes la presencia de Dios si no amas a tus hermanos? Por tanto, si quieres gozo, no es simplemente que sientas cosas, sino que expreses cosas a tu hermano. El amor concreto y directo, el ejercicio del afecto con respecto a los demás. Así que constantemente a lo largo de la carta, Juan está buscando que tengas gozo. Pero este gozo no es de meros sentimientos internos, sino el del trabajo, el del esfuerzo y el de la dedicación. En otras palabras, el gozo es el de la obra y es el del servicio. Os vais a sentir gozosos, vais a alcanzar felicidad si servís al Señor de la manera digna y adecuada. Si os dedicáis a los asuntos que se requieren como creyentes, a la hora de testificar y anunciar el Evangelio, a la hora de obrar y de actuar con el necesitado a nuestro alrededor. Es lo que se nos dice más adelante, Pablo lo dice en Filipenses, el gozo de la fe, el ejercicio de la fe. ¿Queréis sentir gozo? Ejercer la fe. La fe en la confianza con respecto a nuestro Señor, en las demandas que Él tiene para con nosotros. De esto nosotros vamos a alcanzar el gozo. El gozo no lo alcanzamos meramente con descansar en nuestro sofá o apartarnos del mundanal ruido o de no tener que ver cosas. Bueno, yo no peco porque no hago absolutamente nada, cuando eso ya es un pecado en sí mismo, sino que yo busco el gozo ejerciendo mi relación con el Señor, el buscando la luz en lugar de las tinieblas, en guardar los mandamientos del Señor, en amar a mi hermano, aun cuando a veces sea difícil. Y fijaros lo que nos dice también en ese versículo 4. Estas cosas os escribimos, yo Juan las estoy escribiendo, para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que aún falta algo más. Tenéis gozo ya seguramente. Tenéis algunos momentos de una verdadera libertad, emoción, cuando sepáis, cuando entendéis en un mensaje concreto, en una lectura de la Biblia y tenéis de pronto la visión del cielo que nos espera a nosotros los creyentes y entonces tenemos un gozo interno, una alegría. Cuando a veces fijamos nuestra atención en la persona y en la obra del Señor Jesucristo y hay una satisfacción personal cuando estudiamos las Escrituras acerca de nuestro Jesús, de nuestro Señor Jesús, ya tenéis gozo. Pero Juan está diciendo, pero aún hay más. No importa dónde estéis cada uno de vosotros, no importa lo que tengáis, me gustaría que me dijerais, hay mucho gozo en mi vida por saber quién soy y dónde estoy y lo que el Señor me ha dado. Yo me alegro completamente cuando hayas alcanzado un gran nivel de gozo y de relación con Dios y con tus hermanos. Amén, pero aún hay más. Porque lo que Juan está diciendo con mi carta, lo que yo estoy escribiendo es que vuestro gozo sea completo, aún más extenso. Disfrutar más de Dios en nuestra vida y disfrutar más de la relación con nuestros hermanos. Lo que decía la confesión de fe, que todos o la mayoría de nosotros conocemos y seguimos. ¿Cuál es el sentido y cuál es la razón de los creyentes? Conocer más de Dios y disfrutar de Él. Este es el gozo. Y aun cuando conozcas mucho de Dios y disfrutes mucho de Dios, aún hay más. La fuente de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo son inescrutables.
Aún hay más, por mucho que te hayas sumergido en la profundidad de las riquezas de la palabra de Dios. Aún hay más por encontrar. Y Juan está diciendo, bueno, esta pequeña carta que yo estoy escribiendo es para que vuestro gozo, sea el que tengáis, sea completado. Así que algunos de vosotros, quizás hace poco tiempo que habéis comprendido el Evangelio, os habéis convertido. Y de pronto habéis visto que ya habéis sido librados del infierno y de la condenación y que ahora tenéis la salvación. Y algunos de vosotros ya lleváis la vida cristiana y habéis podido ver cómo el Señor os libera y os protege de muchos males. Dais gracias al Señor constantemente que os ha librado de muchos peligros y os ha sacado de muchas tentaciones. Aún hay más. Aún hay más. Y aun cuando podáis tener a lo largo de una vida cristiana victoriosa y fructífera, que yo lo deseo, aún hay más. Pero para que podáis alcanzar ese gozo, Juan dice leer mi carta. Os escribo para que vuestro gozo sea completo, para que podáis disfrutar más de Dios. No os conforméis con lo que ya tenéis. No digáis, ya he alcanzado el nivel, ya no me preocupo por más. Aún hay más. Buscarlo y esforzarlo. ¿Y cómo lo vais a encontrar? Escudriñando esta carta y otros textos de las Escrituras. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan también, en el capítulo 16, nos dice: orad, pedid, para que vuestro gozo sea completo. Así que una de las maneras en las que podemos ver es orar al Señor. Pero orar al Señor de una manera concreta, aquí relacionado con su carta. Ora al Señor cada vez que te acerques a la carta de Juan. Cada vez que te demande algo de ti. Cuando te diga, tienes que actuar de esta forma, tienes que corregir estos pasos, tienes que evitar estos peligros. Y cuando veas que se te exhorta, que te señala con el dedo, pídele a Dios que te ayude a que eso lo puedas ver. Porque eso tiene que ver en nuestra relación con Dios y con los hermanos y en el gozo para que sea completo, que sea extenso, sea exuberante, sea grande en nuestras vidas. Así que esto es lo que tenemos delante de nosotros. Tenemos en perspectiva un terreno glorioso y extraordinario, que es esta carta para que descubramos el Dios de luz, para que descubramos el Dios de amor y que descubriendo estas cosas podamos ver la abundancia de sus riquezas en nuestra propia vida. No dejéis que vuestra vida sea pobre en las cosas espirituales, porque tenéis un banquete inmenso de manjares espirituales, una riqueza indescriptible, y para eso es necesario trabajar, sí, pero es posible alcanzarlo. Que nuestro Señor nos ayude a ti y me ayude a mí a que podamos ver esto con claridad cuando profundicemos en su carta, completar el gozo y tener más comunión con Dios y con todos nosotros como iglesia. Amén.